¿Por qué dejar una carrera exitosa y aventurar un camino tan difícil? Sencillo. Yo he logrado todos mis sueños exclusivamente porque tuve una buena educación. Y qué emocionante tener la posibilidad de trabajar para mejorar el sistema educativo y luchar porque muchos jóvenes tengan la oportunidad que yo tuve. Era un riesgo, sí, pero el objetivo valía la pena. Contabilizamos cerca de 12,000 docentes trabajando en proyectos innovadores. Yo tenía la esperanza cuando me fui que ellos defenderían el trabajo que hicieron, defenderían las nuevas estructuras, pero no pudieron. La sociedad civil, que en incontables ocasiones prometió respaldarlos, se replegó. Recuperaron el poder quienes por décadas habían tenido secuestrado el sistema y volvió a imponerse el silencio de los buenos. Han pasado 3 años de mucho sufrimiento, pero mucha reflexión. Hoy me levanto con la firme convicción de luchar hasta el último aliento para que el país entienda que es posible una mejor educación porque tenemos con quién construirla. Es imperativo sacar la política, los negocios y los espacios personalistas del sistema. Y es urgente romper el silencio de los buenos. Cuando llegué a Meduca todavía nuestros estudiantes aprendían taquigrafía, mecanografía, chapistería con el martillito al estilo del tiempo de antes. Eso había que cambiarlo con urgencia y asumiéndolo el costo de emprender una tarea que ya se sabía que iba a tener contradicciones. Ya no podíamos seguir enseñando taquigrafía. En las empresas del siglo XXI, las computadoras hacen ese trabajo. Nuestros jóvenes estaban estudiando materias obsoletas que no les daban las herramientas para tener éxito en su vida profesional. Por eso decidimos empezar la transformación curricular, sorteando toda clase de obstáculos. Una docente de español me dijo en tono de reclamo: "Yo llevo 25 años enseñando con este cuaderno". Un dirigente gremial gritó en medio de una reunión: "Pare la transformación curricular o le volteamos el país". Pero seguimos adelante. Construimos una estructura nacional llamada ENIAC, Equipo Nacional de Innovación y Actualización Curricular. Profesionales del más alto nivel que una vez al año debían reunirse con expertos del sector privado y de las universidades en sus respectivas materias para introducir las innovaciones y adecuar los contenidos a las necesidades de los tiempos. En el 2014, eliminaron ENIAC. ¿Qué otra cosa nosotros trabajamos? La formación de un equipo de capacitadores nacionales para la transformación curricular. ¿Qué significa eso? Significa que para poder cambiar el paradigma de cómo enseñar de manera diferente a la forma como me enseñaron a mí en la universidad que yo debería enseñar, eso no se podía hacer fácilmente. Entonces formamos un grupo de 1.500 docentes durante un año sobre todas estas teorías nuevas, sobre cómo se hace eso, con un paradigma primero de confianza de que ellos lo podían hacer. Y segundo, entrar en materia de cómo se hacía entonces. La primera vez que participamos en una competencia internacional de tecnología como país, las expectativas eran muy bajas, porque como todos estamos mentalizados con esto de que el sistema no sirve y no produce nada que valga la pena, las expectativas eran bajas, pero ganamos. Nos volvimos como locos de la emoción. Ese día fue una fiesta literal en Meduca. Después nos acostumbramos a que todos los años en las competencias mundiales de tecnología de Microsoft y de Intel siempre había 1 o 2 proyectos de Panamá, de panameños, representando a América Latina. Esa fue una de las pruebas más claras de que tenemos con quién. Más de la mitad de los docentes del país jamás habían usado una computadora. Antes de comprar los equipos, decidimos que había que entrenar a los docentes en el uso de tecnología en el aula. Se llamó Entre Pares. 370 docentes preparados por Microsoft y luego Intel para capacitar al resto de los 40,000 del sistema en el uso de la herramienta. Al principio hubo resistencias naturales a lo desconocido, pero luego todos reconocieron que era un paso necesario para entrar al siglo XXI. A partir de allí, nuestros docentes arrasaron en las competencias internacionales de tecnología. Microsoft e Intel pueden dar fe de eso. Fuimos el primer país del continente americano en tener el 100% de los docentes capacitados en el uso de tecnología en el aula. El segundo en el mundo. Completamos la primera ronda.
La segunda llegó al 50%. La tercera ronda, ya iniciada, fue suspendida por el nuevo gobierno. Lo que me impacta del proyecto Entre Pares es que en poco tiempo llegamos a abarcar a todos los docentes a nivel nacional, 40,000 docentes, y de una manera positiva, de una manera eficiente y eficaz, donde los seminarios se convertían en, además de aprender a usar la tecnología, a usar la pedagogía, a interactuar entre docentes, una herramienta fenomenal para llegar a los estudiantes y que ellos aprendan de manera divertida y de una manera que les guste pues, estar en el aula. Tuve la oportunidad de participar en un foro latinoamericano de Microsoft, organizado por Microsoft, donde llevé un proyecto que llevaba a cabo con mis estudiantes de una escuela rural, en los cuales trabajaba la tecnología con mi laptop personal y baterías de carro. Con ello elaboramos un proyecto que hablaba de ecoturismo, que pues no solamente era lo de la parte tecnológica, sino cómo ellos podían conservar y podían colaborar de manera amigable con el medio ambiente para atraer visitantes y así generar ingresos. Recuerdo muchas anécdotas, pero recuerdo mucho a un docente que el primer día llegó un poco reacio y nos decía que él de la computadora pues no sabían más nada que el precio, que había comprado él hacía poco una computadora para su hijo, que la necesitaba, pero que él con la tecnología no se llevaba. Y el último día de la capacitación, cuando él tuvo que presentar su proyecto, el que había realizado durante las 2 semanas de preparación, el profesor lloraba muy emocionado contando que él jamás creyó ser capaz de elaborar un proyecto como ese, utilizando la tecnología. La idea de la Red Nacional de Docentes de Ciencias Sociales surge porque se habían creado otras redes. Teníamos la red de español y estaba también la red de profesores de ciencias. Entonces nosotros, los docentes y supervisores de ciencias sociales, planteábamos que deberíamos también que se debía crear también la Red Nacional de Profesores de Geografía, Historia y Filosofía a nivel nacional. A través de la transformación curricular también se hicieron algunas innovaciones, como lo fue establecer técnicas o estrategias didácticas para que los docentes de ciencias sociales pudieran estar al día con lo que era la transformación curricular. Comenzamos con el After School Program y el programa de Kids, que era el programa de las 5 horas en las escuelas primarias del país. No pudimos abarcar todas las escuelas, pero abarcamos 366 escuelas a nivel nacional y beneficiando aproximadamente a 100,000 niños a nivel nacional. El programa de After School fue un programa dirigido a estudiantes de las escuelas públicas del país que recoge el bachillerato comercial, el marítimo y los otros bachilleratos en diferentes escuelas. Trabajamos en el programa del bachillerato pedagógico bilingüe también en la Normal de Santiago, que creo que fue uno de los programas que ha dado muchos frutos. Y usualmente los docentes de la Normal llegan a lugares donde usualmente las personas no llegan, otros docentes no llegan. Entonces, ¿por qué no capacitar a ese docente que sale ya preparado como docente, pero añadirle un idioma más, que sería el idioma inglés? En parte, en el área científica, lo hemos silenciado en el sentido que no hemos seguido la Red Nacional de Ciencia. Sí, es cierto. Pero cada uno en su provincia hace con sus medios lo que puede, hasta el nivel que puede. Y no se crea, cuando a veces nos reúnen, que nos reúnen muy poco, a niveles de supervisores del área científica o los demás nos llaman, lo decimos, y yo he demandado hasta carta a nivel nacional y todo en muchas cosas, pero a veces, ¿qué puede hacer uno a tantas cosas, verdad?
Todavía me las encuentro en la calle y gritan con mucho orgullo, soy decente y qué, porque lleva un movimiento de cabeza. Se trata del programa Líderes Dejando Huella. No solo me ayudó a bajar el índice de embarazo en las muchachas, era parte de la meta, sino que además las ayudó a ellas a estructurar su propio proyecto de vida. Y el cambio de actitud hacia la propia vida era una cosa que daba gusto disfrutar. Esas niñas sabían qué querían hacer con su vida, para dónde iban, cómo y por qué. De verdad que desaparecer Líderes Dejando Huella, que era un espacio donde ellas se formaban entre ellas para ser mejor persona, fue una de esas cosas que me dolió en el alma, pero en el alma. Usted no entiende, me dijo una de las estudiantes. Es que da pena ser decente. Si no eres vulgar, no te emborrachas, si no te metes con hombres, es como si no existieras. Fue uno de los hallazgos luego de largas sesiones de trabajo con estudiantes en las que buscábamos descubrir por qué el alto índice de embarazos. Así creamos Líderes Dejando Huella, un movimiento de formación y transmisión de valores, de dignidad, de joven a joven, en su lenguaje y con sus códigos. Ellas decidieron el grito de guerra, soy decente y qué. Al final de la gestión, logramos reducir un 30% el número de niñas embarazadas. Líderes Dejando Huella fue una historia de éxito, breve porque fue eliminado, pero funcionó. Cuando estaba en el colegio o en cualquier entorno, veía que todo el mundo iba como en contra a lo que yo creía o a lo que me educaron mis padres. Y cuando llegué ahí yo dije, oh, wow, por fin encuentro personas que piensan igual que yo y no soy rara, o sea, porque siempre ciertas personas podían apartarme o señalarme porque pensaba de esa forma. Entonces sentí que era como un área de, lo llamaba en ese momento como un área de confort, o me sentía como en familia al conversar sobre temas que me interesaban, y también porque no conocía como el tema de la sexualidad, no se me había hablado abiertamente, el tema de la dignidad, o sea, tan profundamente como se trató en Líderes Dejando Huellas. Y eso fue lo que me fue entusiasmando, aparte de ver de que yo no solamente me iba a dedicar a estudiar, sino que podía ser capaz de influenciar en otras personas y hacer muchas más cosas que antes no me atrevía o que no sabía que podía ser capaz de llegar a hacerlo. El eslogan tenía baile y todo. Nosotros nos movíamos y decíamos, soy decente y qué. Entonces era como no nos importaba ser decente, que la sociedad dijera que ser decente era como aburrido. No, para nosotros ser decente era lo máximo y ya no nos daba temor. Desde que empezó el gobierno, tanto el presidente Martinelli como el vicepresidente Juan Carlos Varela en ese entonces estaban afanados por entregar la beca universal. Yo me puse un poco de resistencia porque me parecía que estábamos regalando demasiado dinero del Estado a cambio de nada. Pero el primer día de clases del 2010 me di cuenta de algo por lo que habíamos trabajado y que no había resultado por otras vías, y era que como se entregó un bono a los padres de familia y se le entregaban los libros, pusimos como condición que el padre de familia fuera a llevar a su estudiante, a su hijo, a la escuela. Yo ese día visité 14 escuelas y en todas, lo primero que me decían los directores era, nunca habíamos tenido tanto padre de familia junto en la escuela. Conocimos gente que tenía a sus hijos aquí desde hace 6 años y nunca habían puesto un pie en la escuela. Ahí nos dimos cuenta de qué hacer con la beca universal y cómo sacarle el mejor provecho. Los padres tenían poca comunicación con los centros educativos de sus hijos. La mayoría de las veces iban a pelear notas o a resolver problemas. Está comprobado que cuando la casa y la escuela se comunican, es más efectiva la formación del estudiante. Creamos 4 momentos en que el padre de familia tenía que ir obligatoriamente al colegio de sus hijos. Primer día de clases para recibir bonos, libros y mochilas. Y al final de cada uno de los 3 trimestres, asistían a las charlas que eran requisito para recibir la beca universal. Empezamos con temas como hablar de sexo con sus hijos, pero tuvimos que dar un paso atrás para explicarles cómo hablar con sus hijos, porque nos dimos cuenta de que no había comunicación efectiva en las familias. Hablamos de los peligros de las drogas, las pandillas. Escuela para Padres, una experiencia que empezaba a cambiar la vida de muchos hogares, prácticamente sin costo para el Estado. Escuela para Padres lo tomamos como bandera porque era el programa donde íbamos a llegar a la familia. Nosotros sintonizamos por completo
con lo que la ministra Lucy Molinar quería en ese momento. Queríamos que llegáramos a la familia, que fortaleciéramos la familia, y definitivamente nosotros compramos ese ideal, porque también yo soy padre de familia y comparto el criterio de que la familia hay que fortalecerla. Nosotros llevábamos a cabo, participaban arriba de 5.000 padres de familia con diferentes expositores. Y eso es producto del esfuerzo de los coordinadores que teníamos en cada una de las escuelas, producto de los supervisores, producto de los directores que de alguna manera se involucraron directamente con el programa, y se involucraron porque dimos en el clavo, si se puede decir, de que los problemas, las crisis que pudiésemos tener en la sociedad definitivamente nacen en el hogar. La licenciada Lucy Molinar, ella era una persona que le gustaba visitar mucho las escuelas y además tener una relación muy cercana a lo que eran los padres de familia y estudiantes. Cada vez que nosotros hacíamos la inauguración de Escuela para Padres, que la llevábamos durante todo el año, no había una actividad que nosotros hiciéramos con respecto a los padres que la licenciada Lucy no asistiera. Y en el momento que ella no podía, porque tenía alguna reunión, ella se comunicaba vía telefónica a todos los padres, exhortándolos pues, a que fueran mejores padres para que ayudaran de una forma mejor a sus hijos. El programa de vacantes en línea terminó con una larga historia de soborno, chantajes, largas filas de maestros casi mendigando un puesto de trabajo. En el sistema que había antes no contaba ni tu capacidad profesional, ni tu formación. Hombre, solo contaba la capacidad de tener un contacto político gremial o pagar. Probel vino a acabar con todo eso porque el sistema estaba abierto, virtual, no tenía contacto con nadie, solo contaban los méritos personales a través de la ejecutoria y el sistema generaba una terna de la cual se sacaba quién podía ocupar una vacante, de acuerdo al puntaje de cada docente. Pero la transparencia a algunos les pesa mucho y por eso no descansaron hasta que acabaron con el sistema. Existía una comisión formada por 2 representantes de gremios, uno de los padres de familia y uno del Poder Ejecutivo, para nombrar alrededor de 3.000 personas por año fuera de concurso. Todas las noticias que salían de allí hablaban de venta de nombramientos, tráfico de influencias, de todo menos seleccionar por méritos y capacidad profesional. Decidimos diseñar un sistema de nombramiento virtual en el que solo cuenta la historia académica de cada docente. Hicieron huelga, gritaron, cerraron calles. Ministra prepotente, respete a los docentes. Ministra cara dura, lo tuyo es dictadura. Pero no cedimos. A partir de allí, ningún docente tuvo que pegarse de dirigente gremial ni político alguno. Solo contaban sus méritos y capacidad profesional. Una historia que merece ser contada. Un día me llega una consulta del gobierno de Pakistán sobre un título de otorrinolaringología de una universidad que no existe en Panamá. Cuando investigamos nos dimos cuenta de que estábamos abriendo una caja de Pandora en la que a lo mejor, si yo hubiera sabido las consecuencias de haber sido tan dura, no hubiese cambiado ni un poquito. A lo mejor hubiese sido un poco más suave. Pero comenzamos a poner orden en una estafa colectiva que se está haciendo a nuestros estudiantes en materia de educación superior. Cerramos más de 90 universidades que no cumplían ningún requisito de ley. Solo eran empresas registradas en el Ministerio de Comercio. No tenían local ni planta docente. Eran un fraude. Se inició un proceso muy riguroso para asegurarnos que las restantes cumplieran con 13 requisitos mínimos para ser universidad: estructura académica, de investigación y de extensión. Eso no lo inventamos nosotros. El proceso de acreditación universitaria era ley de la República desde el 2006. Armamos un panel de expertos internacionales de muy alto nivel que hicieron las visitas y evaluaciones con un guión riguroso e incuestionable. Pronto los intereses económicos, los amigos del poder y los traficantes de influencia amenazaban con tirar por la borda el proceso de acreditación. Pero no lo lograron. La historia vale la pena contarla. Confiaba en que yo sabía del tema, confiaba en que lo que estaba haciendo era lo mejor para el país
Inclusive yo podía decir estos niveles de calidad que estamos exigiéndolas a las universidades están por debajo de lo que se exige internacionalmente. Pero si los ponemos a nivel internacional, nadie va a pasar aquí. Y entonces el remedio va a ser peor que la enfermedad. Así que se pusieron indicadores y estándares más bajos. Aún así hubo muchos problemas, porque aquí en Panamá no estamos acostumbrados a que nos evalúen, menos los docentes del sector educativo. Lastimosamente, lo que queda en la mente es como que muchas universidades se cerraron debido a la acreditación. Y eso no fue realmente así. Muchas universidades se cerraron porque no estaban funcionando como universidades. Muchas tuvieron algunas dificultades, claro, porque en Panamá se había acostumbrado a que la función principal y casi que única de la universidad es la docencia. Y eso es una escuela grande, eso no es una universidad. Una universidad además investiga, produce conocimiento, no solo los transmite. Por eso no fui del agrado de muchos. Había que ser equitativo. Y Panamá no da un título para la ciudad de Panamá y otro título para una provincia específica. El título es a nivel nacional y la persona debe poder trabajar y ejercer en cualquier parte de la República. Así que todos los lugares en donde una universidad presta servicio deben tener la misma calidad. Y eso, por supuesto, que no se daba. Yo pensé que cuando llegó el nuevo gobierno, al hablar de la ley de compras, iba a mirar al Canal de Panamá. Nosotros lo hicimos, nosotros creamos un sistema de compras que copia el modelo del Canal de Panamá y nos ahorramos millones de dólares en transparencia. Por eso, y ellos lo saben, el nuevo gobierno lo sabe, muchos de ellos vieron cómo funcionaba el proceso. Por eso pensábamos que iban a mantener o al menos copiar lo que se hace en el canal. Ni lo uno ni lo otro. Eliminaron el sistema de Meduca Compra, que tanto ahorro nos representó, y no miraron la fórmula del canal. Había grupos económicos acostumbrados a ganárselo todo en el Ministerio de Educación a cualquier precio, ofreciendo cualquier calidad y sin ninguna garantía. Yo nunca pensé llegar a oír cosas como esta. Lucy, yo te llevo en esa operación, no vas a quedar por fuera. La rabia y la impotencia fueron el impulso para buscar una solución. Para arreglar el problema nos preguntamos, ¿cuál es la institución con menos problemas de corrupción en sus procesos de compra? El Canal de Panamá. Copiamos su modelo de compra y lo echamos a andar con 1000 tropiezos, porque nadie quería el cambio. Meduca Compra era una plataforma en línea donde una vez elegida la calidad se competía por precios. Obtuvimos millones de dólares en ahorros a la institución porque todo era transparente. Nadie tenía contacto con ningún funcionario y los procesos y pagos tenían un plazo fijo. Hubo ofertas de dinero, presiones legales, intimidación, pero nada nos paró. En el capítulo dedicado a Meduca Compra, cuento cómo los enfrentamos. Estos últimos 4 años no han sido fáciles para nada. Ver cómo se me atacaba sin piedad desde algunos medios, ver cómo se montaron procesos sin ningún sentido en mi contra, ver cómo a pesar de presentar todo tipo de pruebas, nada servía para apaciguar la furia con la que se me embistió. Y ver gente señalando sin ningún sustento, gente sin ninguna autoridad moral para hacerlo, y sentir que te quedabas arrinconada, sola, apoyada solamente en la fuerza que te da una familia maravillosa como la que me han regalado del cielo y algunos amigos que estuvieron ahí siempre, han hecho que esto no sea tan difícil, pero qué duro. Al final, yo me quedo con muchas preguntas. ¿Era contra mí? ¿Era para acabar con lo que había construido en el sistema educativo? ¿Era para devolver los poderes donde estaban antes y que habían representado un estancamiento en la educación del país? ¿Era para dañar a Lucy Molinar? Al final prefiero no investigar las razones. Prefiero quedarme con las lecciones. Pero esto no ha sido para nada fácil.
La primera teoría fue sobre costos. La Fiscalía hizo una cotización para demostrar cuánto debía costar cada mochila, pero no se dieron cuenta que nuestra compra era 30% más barata que el precio que ellos habían cotizado. Cambiaron de teoría. Alegaron sobrecostos en el precio de distribución, anulada cuando ellos mismos investigaron. Luego dijeron que no se entregó en las escuelas, basado en testimonios de personas que dijeron no recordar que las recibieron. Y con la revisión de los documentos se descubrió que allí estaban sus firmas y sellos de recibido. Volvieron a cambiar de tesis cuando apareció un audito de la Contraloría, según el cual no se entregó una sola mochila, porque las liquidaciones no estaban a nombre de las empresas. Resulta que por contrato tenían que estar a nombre de Meduca. Otra tesis anulada. Las irregularidades del proceso y la lista de teorías para justificarlo es larga, del mismo largo que la farsa. Está estudiadísimo que un estudiante que aprende a leer música y a interpretar un instrumento tiene mejor disposición en el cerebro para aprender. Pero no solo el aprendizaje formal, sino que a través de la música se adquieren habilidades para la vida importantísimas que no se enseñan en un aula. La disciplina, la perseverancia, la constancia, el trabajo en equipo, una serie de virtudes que en un aula se aprenden de memoria para el ejercicio, no para la vida. Según el diario La Prensa, se compró 3.450 instrumentos a $12 millones. Absolutamente falso. Por más que se aclaró que fueron 3 compras que sumaban más de 12.000 instrumentos, no hubo forma de que publicaran la verdad. Dijeron que estaban fabricados con plomo, un material nocivo para la salud. El Instituto Conmemorativo Gorgas emitió certificación de que no existía rastro alguno de plomo en ningún instrumento evaluado. Pero eso no fue noticia. Acusaron que era de mala calidad. El perito contratado por la propia Fiscalía dijo lo contrario. Eso ni siquiera lo registraron. Hubo quien testificó formalmente que del propio Ministerio de Educación llamaron a las escuelas en busca de personas que fueran a declarar para montar el proceso. Pero eso tampoco importaba. Había que continuar la persecución. Aquí tenemos una gente que necesita que el Estado, que la juventud, que la gente no sea educada porque así quedan solos en la cancha. Aquí hay otros que dicen defender al pueblo, que tampoco quieren que se eduquen porque en ese estado los pueden manipular. Y hay una gran masa de panameños, entre los cuales estamos usted y yo, que casi que miramos como espectadores pasivos ante esta realidad. Si nosotros queremos tener un mejor país o heredarle a nuestros hijos un mejor país, eso tiene que cambiar. En el 2010 hubo una gran confrontación en Bocas del Toro. Alguien había convencido a grupos indígenas de luchar por una causa que poco tenía que ver con los grandes y graves problemas de su región. Los indígenas estaban dispuestos a inmolarse si el gobierno no reconsideraba su decisión. Dijeron por teléfono Juan Carlos Varela y Jimmy Papá Dimitri, quienes fueron a negociar en nombre del gobierno. Convencimos al presidente y suspendió la ley. Pero ni los indígenas ni la opinión pública decididamente opuesta a estos actos de violencia supieron dónde, cómo y por qué se selló la paz. Los indígenas no conocían los intereses que se movían detrás de su lucha. Lo mismo pasó en Colón. Una gran guerra de intereses económicos había puesto al pueblo en las calles. Ni unos ni otros sabían para quién peleaban. Allí descubrí cómo se mueve el país. Dedico varios capítulos a la cosa política, hasta dónde es capaz de llegar la ambición y la lucha por el poder. Ha sido muy, pero muy difícil hacer esta selección de temas para presentar este libro. Este libro que no es fruto del trabajo de Lucy Molinar, es fruto del trabajo de muchísima gente, miles de personas que se involucraron en nuestro proceso. Padres de familia, docentes, estudiantes, administrativos, directivos. Mucha gente participó de cada una de las iniciativas que durante 5 años motivaron nuestras levantadas cada mañana con la ilusión de quien se sentía parte de un trabajo que al país le iba a dejar una mejor situación en materia educativa. Un resumen muy difícil también de los 3 años posteriores, que han sido tal vez la peor pesadilla. Así como los 5 de trabajo fueron maravillosos, desafiantes, estos últimos 3 fueron tal vez los peores de mi vida. Sin embargo, han quedado grandes lecciones. Prefiero quedarme con las lecciones y no con las heridas, porque siento que ahora toca
que usted se convenza de que sí es posible tener una mejor educación, porque tenemos que con quién. Lo único que el país necesita con urgencia es que se acabe el silencio de los buenos.